Trabajadores del área de salud de Jutiapa suspenden labores a partir de hoy como medida de hecho por falta de pago. Los médicos del Hospital General San Juan de Dios enlistan las carencias que los llevó al cierre de la emergencia por sobrepasar el límite de pacientes. Por falta de quórum, el Congreso interrumpió la sesión permanente sin poder continuar con la interpelación a la ministra de Educación. Los oficialistas están contra reloj para aprobar el presupuesto. Tras la histórica derrota de los demócratas en las elecciones legislativas, el presidente Barack Obama aseguró que usará sus poderes de decreto para impulsar la reforma migratoria. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de Noticiero Guatevisión a esta hora. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Diana. Hola, Alejandro. Comenzamos entonces y vamos de lleno a las noticias. El Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación se suma ya a las protestas por la falta de insumos que perjudican en la atención a los pacientes. Así lo expresaron al cerrar hoy la consulta externa. Debido a la falta de pago y a la carencia de insumos, el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación permanece cerrado. El Sindicato de Trabajadores del hospital indicó que no se les ha pagado desde julio y que se tenía previsto que el 24 de octubre pasado se realizara el pago por un acuerdo entre el Ministerio de Salud. Indicaron que tienen jeringas, pero no medicamento que ponerles. Los trabajadores permanecerán en sesión permanente. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Desde tempranas horas se denunció que el Hospital General San Juan de Dios no atendía a los pacientes. Para corroborar la situación llegamos al lugar y según personal que labora en ese hospital, pues únicamente era en la emergencia por la sobrepoblación que se dio desde ya hace 2 días. Los trabajadores denunciaron carencias de todo tipo, entre insumos médicos quirúrgicos, lavandería y otras áreas. Ante esa situación, el procurador de los derechos humanos realizó un recorrido para constatar la situación. En la emergencia se carece de equipo para brindar oxígeno a los pacientes y lo hacen de forma manual. En el área de lavandería hay más de 3 toneladas de ropa sin lavar. Y los médicos enlistan las carencias que viven en el Hospital General San Juan de Dios entre insumos e infraestructura que los llevó al cierre de la emergencia por sobrepasar el límite de pacientes. En tanto, los insumos son solicitados de forma periódica y se enfrentan a la cancelación de las compras por parte de las autoridades. Indispensable para que el paciente reciba su función desde que ingresa. Para proteger al paciente y para proteger al personal usted tiene que tener por lo menos guantes, ¿sí? Y angiocats, porque todos los pacientes tienen que tener por lo menos un suero. Ni siquiera eso tenemos. Y ahí es una larga lista de insumos, de infraestructura, de falta de ropa, plagas de ratones, plagas de cucarachas, equipos viejos de 50 años. Total, es una lista enorme, no son 3 o 4 fármacos los que hacen falta, sino que realmente la infraestructura del hospital está totalmente caótica. Lo que sucede es que es un cierre técnico para fines prácticos, porque al no tener con qué atender, de balde es que la gente venga a buscar solución a sus problemas y nosotros no contamos con los instrumentos para hacerlo. Nosotros jamás hemos dejado de atender a nadie, siempre hemos estado dispuestos a hacerlo, pero llega un momento en el que ya no se tiene con qué. Enfermeras del área quirúrgica dieron a conocer de qué insumos carecen e indicaron que esa misma situación se vive en todas las áreas del hospital. Hemos llegado al caso de que no tenemos guantes, ni siquiera para poder manipular a los pacientes, ya no hay pañales, no tenemos micropore, o sea que no podemos ni siquiera canalizar a los pacientes, no hay mascarillas para poder atender a los pacientes que están aislados, no tenemos ya incluso papelería y hemos llegado al caso que no tenemos jabón para lavarnos las manos. Entonces, en realidad esto pienso que ya no lo podemos permitir porque ¿qué vamos a venir a hacer? No podemos venir a ver solo a los pacientes, tenemos que atenderlos y estamos sumamente preocupados, incluso con el personal médico, porque ellos solicitan las cosas para poder trabajar y no les podemos dar. Y de acuerdo a las denuncias recibidas en la Procuraduría de los Derechos Humanos, se realizó un monitoreo en el Hospital General para corroborar la realidad, así lo indicó el procurador Jorge de León Duque, quien estará realizando un oficio a las autoridades de gobierno.
Es realmente desgarrador el vivir esta realidad, y es la realidad que vive el guatemalteco todos los días. Así es que reitero el llamado al Ministerio de Salud, al propio presidente de la República, para que se destinen los fondos de manera urgente. Una doctora llegó a decir que se sentía frustrada, pero no quería salir, no quería que ustedes la fotografiaran porque tenía temor a represalias de parte de los jefes de acá, de algunos de los jefes. Habría que ver si es así, si así lo está diciendo públicamente, si está tomando medidas, pero reitero, no creo que ese sea el caso. Sería ingrato e inhumano que por estar pidiendo recursos para atender a la población, lo que reciba sea un castigo. No creo que ese sea el caso. En otros temas, por falta de quórum, el Congreso interrumpió la sesión permanente sin poder continuar con la interpelación a la ministra de Educación. A pesar de que estaban los diputados suficientes para continuar, se hizo un nuevo conteo, momento aprovechado por los congresistas para salir del hemiciclo e interrumpir la agenda. Más tarde, en la reunión de jefes de bloque, se propuso que en la agenda de la próxima semana se discutiera el presupuesto 2015. Sin embargo, los jefes de bloque lo rechazaron argumentando que no hay insumos suficientes para conocer este tema aún. Los oficialistas están contra reloj para aprobar el presupuesto y de lo contrario quedarán con el presupuesto actual. Y el ministro de Salud amenazó con levantar actas administrativas a los trabajadores que suspendan el servicio. Los argumentos para tomar esta decisión los informa Dulce Rivera. Ante el cierre de consultas externas y emergencias de algunos hospitales a nivel nacional, el ministro de Salud llamó a los salubristas a no paralizar labores. Asimismo, indicó que si lo hacen, tendrá que levantar actas administrativas porque están faltando al servicio. El señor presidente me ha instruido de que empecemos a levantar actas con todos aquellos que no quieran trabajar porque la población está recibiendo toda esa desatención que se tiene, y hemos conversado con el señor presidente de que vamos a ceñirnos a la legislación que existe, porque realmente existe una ley de sindicalización, existe ley de paros que específicamente contempla que la salud no puede estar suspendiéndose con cualquier malestar que pueda sentir un grupo de personas. Además, indicó que buscan abastecer la red hospitalaria y que el pago de los trabajadores ya está por hacerse efectivo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. El ministro de Salud, Luis Monterroso, denunció el sabotaje informático en la cartera. Con ayuda de la Embajada de los Estados Unidos, detectaron que un trabajador de la institución era la persona que hackeaba la nómina de los trabajadores, provocando atrasos en los pagos. Además, violaba los sistemas de seguridad informática. Ahora el Ministerio Público será el encargado de determinar si existe un delito informático, aunque no descartó que esta persona tenga conexión con las supuestas plazas fantasmas que se detectaron en el ministerio. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses está a la espera de que el Ministerio Público solicite el análisis de audio donde supuestamente la diputada oficialista Emilén Mazariegos negocia plazas en el Ministerio de Salud. Eso vendrá por el Ministerio Público, todavía no tenemos nosotros la solicitud, no nos han enviado los indicios, probablemente en estos días podrá requerirlo la Fiscal General y tendremos que hacer los análisis correspondientes, si es que lo deciden hacer. Depende de qué cantidad de evidencia se nos envíe y con qué comparar. Muchas veces hay que hacerlo como en una sesión donde están todos los sujetos procesales, con un juez presente y poder tomar las muestras de cotejo de voz, que es lo que se hace en estos casos. Tiene toda la certeza de las ciencias para poder decir o poder dar esa evidencia a un juez para que le dé el valor probatorio como tal. Con la amenaza de dejar de prestar servicios claves para el desarrollo del país, varias instituciones solicitaron un incremento presupuestario para el año entrante, 2015. Esto marcó la agenda en el Congreso. De cara a la discusión del presupuesto 2015, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República recibió en audiencia a varias instituciones estatales, entre ellas a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a Editores de Guatemala, asimismo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes solicitaron un incremento presupuestario para el año 2015. De lo contrario, estas instituciones advirtieron que se pondrían en riesgo varios servicios que se dan a la población, entre ellos educación superior, asimismo el 50% de los servicios científicos que presta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La Comisión de Finanzas analizará estas solicitudes y abrirá más días para más audiencias. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y José Orellana. Al volver del corte comercial, muere piloto a causa de un ataque armado. Así es, Alejandro. Además, culmina proceso de entrevistas a los 22 aspirantes a Contralor General de Cuentas. Regresamos con esto y mucho más.